Llegó el momento de hablar de su tiroides y tal vez hay cosas que nosotros hacemos de manera irregular que no nos estamos dando cuenta que la afectamos directamente. Si su piel está seca, si su cabello está reseco, caído o de alguna manera ha tenido una pérdida o un aumento de peso inesperado, podría ser que su tiroides no está funcionando al 100%. Así que el doctor Francis Ruiz, muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos, nos habla justamente de la tiroides. Doctor, ¿cuáles son las señales que lanza la tiroides cuando no está funcionando al 100%? Bueno, cuando hablamos de funcionalidad de la tiroides, bueno, reconocer síntomas es lo más importante. Entonces, como mencionabas en algunos de ellos, cuando el paciente viene con una ganancia progresiva de peso que no logramos justificar por nuestra alimentación, por nuestro ejercicio, cuando empezamos a sentir más fríos en sitios donde no deberíamos en sitios calientes, por ejemplo, y estamos solamente nosotros con frío, que la piel se nos pone seca, que empezamos a notar caída de cabello, empezamos a desarrollar estreñimiento, nos empezamos a cansar más, estamos acostumbrados a hacer una actividad física ya regular y de un pronto a otro estamos quedándonos cortos, o sea, no terminamos esa rutina. No nos da la energía. Exactamente. Todos esos son señales de que una posibilidad es que el paciente esté con un hipotiroidismo, que es la causa más frecuente de que la tiroides falle. Ahora, doctor, ¿cómo afectamos nosotros el buen funcionamiento de la tiroides? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, la glándula tiroidea es una glándula bastante eficiente y realmente en las acciones del día a día es difícil hacerla que falle, pero sí hay algunos patrones, por ejemplo, actualmente nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que ahora que traen sales importadas de un montón de lados, de diferentes sitios del mundo, muchas de ellas no vienen yodadas. Entonces, ¿qué es la situación? Si nosotros no tenemos un aporte adecuado de yodo, eso va a hacer que empecemos a presentar esta deficiencia, y esta deficiencia es lo que genera que el paciente pueda desarrollar bocio y eventualmente hipotiroidismo. Eso antes de los 70 en este país, nosotros era donde veíamos la gran cantidad de pacientes que se ven con esos meros bocios, sí, los huechos que llamaba la gente, sí. Pero que después de los 70, cuando se yodó la sal por ley, ya eso lo hemos dejado de ver. Ahora hemos visto como ese pequeño repunte, pero ha sido por esto, o sea, porque la gente está consumiendo este tipo de sales que no vienen yodadas. O sea, hay que verificar que sea sal yodada, entonces, la que estamos consumiendo, doctor. Exactamente. Doctor, si yo tomo bebidas muy cargadas de azúcar, con mucha cafeína, ¿eso puede incidir en el funcionamiento de la tiroides? Ahí, digamos, el concepto que va detrás es que si yo soy un paciente hipotiroideo, que siempre paso cansado, con sueño, decaído, entonces si yo consumo bebidas azucaradas o bebidas con gran cantidad de cafeína, pues eso de cierta manera en la población general piensa que estamos revirtiendo los efectos, pero realmente directamente sobre la tiroides no hay una evidencia clara que genere ningún tipo de daño. Lo que sí es cierto es que si usted es un paciente hipotiroideo y está tomando tratamiento, el hecho de consumirlo con el café o con este tipo de bebidas sí limita mucho la absorción. Y entonces, en la práctica del día a día, cuando nosotros manejamos pacientes con hipotiroidismo, eso es una causa súper frecuente de que no los podamos nivelar. Porque el medicamento al no absorberse, entonces no tomara nada, es como si no tomara. Entonces, per se, directamente contra la tiroides, no tiene esa potencialidad de producir daño. Pero sí, en el paciente hipotiroideo con tratamiento, sí. Que además de estas bebidas carbonatadas o altas en azúcar y cafeína, ¿qué más podía inhibir el medicamento, doctor? Sí, en este respecto también, bueno, hay algunos alimentos cuando son muy ricos en isoflavonas, por ejemplo, la soya, que se recomienda mucho porque es una fuente natural de estrógenos. Entonces, en la mujer, en síndrome climatérico, en la perimenopausia, pues se les da como una opción que es válido, pero el abuso del consumo de estos alimentos sí puede limitar un poco la absorción no solo la absorción de los pacientes que toman tratamiento, sino también compite por el yodo a nivel de nuestro organismo. Entonces, si nosotros tenemos un consumo muy excesivo, ese consumo excesivo sí va a hacer que compita ese yodo que nosotros estamos ingiriendo con la dieta. Y nos puede incidir. Y puede incidir, si usted tiene factores de riesgo, puede incidir en que ya empiece esa glándula a fallar, pero por deficiencia de yodo, porque usted está metiéndole al organismo una sustancia que está empezando a competir con eso. Entonces, esos son... ¿Y cómo regulamos ese consumo? ¿Lo sacamos del todo o qué es su recomendación, doctor? No hay que sacarlo del todo. O sea, cuando nosotros tenemos un consumo rutinario, o sea, un consumo dentro de los rangos normales, o sea, no es que
todos los días consumimos 3 veces al día un vaso de soya. Si no, si ocasionalmente lo utilizamos como fuente de energía, en ese escenario realmente esa cantidad no es suficiente para inhibir eso, ¿sí? No, porque la cantidad de yodo que nosotros necesitamos es muy pequeña. Entonces, si lo tenemos un consumo adecuado, no va a haber ningún problema. El otro detalle nada más son, por ejemplo, con las coliflores, con brócoli, con las coles chinas, toda esta gama de alimentos que también tienen unas sustancias que se llaman tiocianatos. Los tiocianatos también, al igual que las isoflavonas, compiten por el yodo. Entonces, ¿qué son las recomendaciones para evitar que esto ocurra? Pues, uno, cocinarlas. O sea, porque al usted cocinar, digamos, el brócoli, la coliflor y demás, esta cantidad de tiocianatos se desnaturaliza, se pierde, entonces usted consume un alimento que es altamente nutritivo, que es saludable y le elimina ese factor nocivo que podría potencialmente, con un consumo excesivo, limitarla a competir por el yodo de la tiroides. Ahora, doctor, usted señalaba que la sal yodada nos ha ayudado mucho, ¿verdad?, con esa necesidad, pero ¿qué pasa si tenemos un paciente en casa que le dijeron, usted prácticamente no puede consumir sal por alguna enfermedad de fondo, ¿verdad? Sí, en esos casos ya serían como casos extremos. Realmente nosotros desde el punto de vista médico nunca restringimos completamente al paciente de sal. Sí existen otras alternativas, por ejemplo, bueno, en este caso estamos hablando de los pacientes hipertensos, digamos que son los que más nosotros tratamos de limitar el consumo de sal. Existen otras opciones, ¿verdad?, que es como el yoduro de potasio, que también se puede conseguir, que le da ese sabor salado a la comida y también vienen enriquecidos con yodo. Entonces, si hay alternativas, o sea, si usted es un paciente que no puede consumir la sal normal, existen otras alternativas en las cuales usted lo puede utilizar. Y si del todo no puede consumir nada, existen suplementos de yoduro de potasio. Ok, perfecto. Ahora, doctor, hay algunas creencias populares que quisiera saber si es un mito o verdad, que, por ejemplo, los rayos del microondas pueden incidir en la función adecuada de la tiroides. Sí, eso es una creencia popular, pero realmente no es cierta. O sea, los rayos, el tipo de radiación que produce daño a la tiroides y a otras partes del cuerpo es la radiación ionizante. Los microondas, lo que es energía eléctrica, energía térmica, pero no es radiación ionizante. Entonces, al no ser radiación ionizante, no tiene esa potencialidad de producirle daño. Entonces, no hay que tener temor en ese sentido. O sea, realmente el factor de riesgo para cáncer de tiroides actualmente con la radiación es, por ejemplo, los pacientes que por X o Y razón previamente tuvieron que recibir radiación a cuello. Por ejemplo, los pacientes que tienen linfomas o tumores de cuello, por ejemplo, de amígdalas y demás, que tienen que recibir radioterapia, esos pacientes sí tienen un mayor riesgo de tener problemas en su tiroides. Doctor, el bocio, ese crecimiento que uno ve en algunas señoras todavía, en su mayoría, ¿a qué se debe ese crecimiento? Bueno, actualmente, antes de 1970, era por deficiencia de yodo. Todavía nosotros vemos como casos muy aislados que quedan por allá, digamos, gente que vive en zonas rurales que a veces consume la misma sal del ganado como su fuente de sal, que no está ayudada. Entonces todavía vemos casos esporádicos, pero ya realmente es menos. Después de los 70, realmente este bocio que vemos está básicamente dirigido por una predisposición. O sea, nosotros tenemos genes que nos predisponen a desarrollar bocios. Por eso siempre usted se va a dar cuenta que cuando nosotros estamos evaluando a un paciente por un problema de disfunción tiroidea o si tienen bocio, siempre les preguntamos por familiares. Porque hay una línea genética que favorece. Carga. Muy bien. Que favorece. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor Francis Ruiz. Un placer tenerlo acá en nuestra casa. Vicente.